Nueva, estamos de tu lado. Presenta Balcón al Mundo con Pedro Sepsek. 10:04, don Pedro. ¿Cómo está usted, don Pedro? Muy bien, arrancando la semana con mucho entusiasmo y viendo con sorpresa lo que ocurrió el fin de semana con la decisión del gobierno holandés de dejar en libertad a este general retirado venezolano Hugo Carvajal, que ya está, como saben, en Venezuela. El Pollo Carvajal. Ha dado una gran alegría en el régimen. Cuéntame. Bueno, parece ser, don Pedro, que el tratado consular, el convenio consular entre Venezuela y los Países Bajos establecía ese tipo de cosas. Exactamente, específicamente, aunque el gobierno de Aruba consideraba que eso no era así, obviamente ellos dependen de los Países Bajos, sí, y hay un tratado específico entre Venezuela y Holanda aceptó que el general Carvajal, de acuerdo a ese tratado específico, tenía inmunidad diplomática. Entonces se lo devolvieron a Venezuela, gran festejo, porque muchísimos analistas dicen que Carvajal podría haber, si no tumbado al gobierno venezolano, ponerlo en una situación extraordinariamente difícil, porque se sabe, hay mucha evidencia de que él ha trabajado muy estrechamente en cosas que incluyen el narcotráfico y también el suministrarle armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, las FARC. Entonces, una tremenda victoria para el régimen venezolano y, por cierto, para Nicolás Maduro, que salió a decir que se la jugaba por Carvajal, ganó la pulseada, digamos, y también este fin de semana fue elegido por aclamación. Esto se esperaba que ocurriera durante la semana como culminación del Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela, pero ocurrió al principio y por aclamación los casi 1.000 delegados presentes en el Congreso lo escogieron como el presidente del partido, así que ya había llegado la presidencia de la República, ahora también llega lo que había sido el territorio que dirigía Hugo Chávez con el Partido Socialista. Así que un fin de semana de mucha alegría para la gente del régimen venezolano y por supuesto de mucha tristeza para quienes creen que lo que están haciendo va muchas veces por el lado más alejado de la democracia. Don Pedro, vámonos desde su balcón a poner la vista en la franja de Gaza. Pero no queremos salir de este tema. Aparentemente, ¿tú quieres insistir en algo? ¿Tú estás con el pollo todavía, con el Pollo Carvajal? Sí, don Pedro, dígame. ¿Por qué este hombre es recibido como héroe, siendo el jefe de inteligencia en el gobierno de Venezuela? ¿No será parte de las acusaciones que tiene Estados Unidos contra Maduro? Pero perdón, ¿no será parte qué? Que si no será parte de la conspiración que hay de parte de Estados Unidos con el gobierno de Maduro. Él dice el expediente contra el Pollo Carvajal, que si no es parte de la campaña de Estados Unidos contra Maduro. No, y la conspiración. Bueno, el Poder Judicial en Estados Unidos tiene una reputación un poco mejor que la del Poder Judicial en Venezuela y que la del Poder Ejecutivo en Venezuela. Aquí hay acusaciones formales hechas por fiscales federales en varias cortes de Estados Unidos que establecen que Carvajal, junto con otros altos integrantes del gobierno, como Henry Rangel Silva, que fue secretario de Defensa, como Rodríguez Chacín, que es gobernador del estado de Guárico, ayudaron, contribuyeron, supervisaron, se beneficiaron del paso de toneladas y toneladas de droga. Y esto va más allá de lo político. El gobierno de Estados Unidos podrá de repente apoyar, por decir algo, si fuera una conspiración, a la oposición, dándole algo que le pueda resultar útil para tratar de quitar al gobierno, pero estas son acusaciones específicas que llevan años llevan. No estaba Maduro, les recuerdo, estaba Hugo Chávez. Bueno, no siempre lleva muchos años dando vuelta y en la práctica a lo largo del tiempo se ha establecido
que este tipo de acusaciones hechas en cortes federales estadounidenses son muy serias. Hay mucha gente, por ejemplo, colombiana todavía en las cárceles federales estadounidenses, hay mucha gente mexicana, y no son conspiraciones para derrocar al gobierno de Colombia o de México. Parece que no siempre son creíbles las cosas de la embajada de Estados Unidos, del gobierno de Estados Unidos, porque aquí en República Dominicana... La embajada es una cosa, el poder judicial estadounidense es otra. Bueno, es una extensión del poder de Estados Unidos. No es una extensión. La embajada es parte del poder ejecutivo, es una dependencia del Departamento de Estado. Estoy hablando del gobierno. Déjeme ponerle un ejemplo. Lo que pasa es que aquí hay un general que fue director de la DNCD que está complicado en una serie de barbaridades que hizo. Y ese era uno de los soplones de la embajada de Estados Unidos y a él se le cree más que a cualquiera. Don Pedro, Víctor quería irse a la Franja de Gaza. Yo me quiero quedar antes de la Franja de Gaza en América Latina. La situación que tiene la presidenta Cristina para esta semana, que por la cuestión esta de la suspensión de pagos de los llamados fondos buitre, el reclamo de la cobranza de la deuda de la crisis del 2002. ¿Qué piensa usted? Bueno, lo que puede pasar es que se genere otro cese de pagos. La palabra que utilizan para eso es default, y se hace popular de tanto en tanto, y desgraciadamente los gobiernos argentinos, porque este no es solo el gobierno actual de Cristina Fernández, varios gobiernos han dejado de pagar las deudas que contrayeron con bonistas, y entonces es muy gracioso porque primero emiten bonos. El bono es un documento en el que un gobierno o una institución se compromete a pagar un interés a cambio de que le presten dinero, y cuando venza el bono devolver ese dinero. Es un contrato. Sí, pero esto tiene una naturaleza distinta. Estos gobiernos violan los contratos, no solo el argentino, pero en este caso estamos hablando del argentino, y entonces después dicen que son fondos buitres los que compran esos bonos. ¿Por qué se llaman fondos buitres los argentinos, don Pedro? Para que la gente nos entienda. ¿Por qué le dicen fondos buitres? Porque dicen que son organizaciones financieras que están sobrevolando lo que es el equivalente a tratar de comerse a los muertos. Lo que hacen los buitres, el comer carne que está corrompida, el aprovecharse de las circunstancias. Aquí hay generadores buitres, don Pedro. Agarrar el cadáver que está al costado de la carretera. Y entonces es una palabra como insultante para decir estos se aprovechan de las circunstancias. Bueno, el problema es que el gobierno argentino fue el que emitió esos bonos de voluntad propia. Pero hubo una negociación con ellos, don Pedro, a respaldarlos, y no lo está haciendo. Sí, pero hubo una negociación con ellos. Lo que pasa es que ellos, después que firmaron la negociación, después que la firmaron, entonces la boicotearon y consiguieron una sentencia de un juez gringo. No, permítanme, no es así. Los que firmaron recibieron un porcentaje de los bonos. Lo que hizo Argentina fue decir, miren, no podemos pagar el total de los bonos. Don Pedro, el dinero está depositado en el Banco de Nueva York y no lo quieren retirar. Y entonces hubo una negociación y muchos aceptaron, ya que vamos a perder todo, por lo menos recuperamos 20, 25, 28 centavos por dólar. Hubo un grupo considerable que no firmó y presentó una demanda en una corte de Estados Unidos. Esos son los que ahora tienen contra la pared el gobierno argentino. Bueno, Víctor, Franja de Gaza. Claro, quería irme, don Pedro Sepseca, a la Franja de Gaza. Veo que la intervención del canciller norteamericano, el secretario de Estado John Kerry, ha logrado por lo menos un cese al fuego. ¿Alguna garantía ve usted de que se pueda detener definitivamente este genocidio con la muerte de todos estos niños? El asesinato, esta masacre a todos estos niños. Bueno, la palabra genocidio es una palabra que se usa con mucha facilidad. Genocidio es lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, lo que pasó en la Primera Guerra Mundial. Estamos hablando de millones de personas muertas. Genocidio es cuando exterminaron a 1 millón de armenios. Genocidio es cuando Stalin mató a 20 millones de personas en la entonces Unión Soviética. Un muerto, y sobre todo un niño muerto, siempre es demasiado, siempre es horrible, es una cosa que ojalá nunca ocurriera, es terrible. De ahí a utilizar la palabra genocidio hay una diferencia. O sea, ¿usted entiende que no es genocidio la muerte de todos estos niños en Franja de Gaza? Bueno, si me permite, el gobierno de Israel lo que dice es, cuando no caigan cohetes sobre Israel,
no habrá ofensivas sobre la Franja de Gaza. Es muy simple. Aquí están tirando cohetes que caen en territorio de Israel, esto ocurre en muchas ocasiones, dinero que le dan para alimentar a los palestinos, gobiernos como los de Arabia Saudita, los de Qatar, los de otros países del sector árabe, los terminan utilizando para construir túneles para pasar explosivos. Cada túnel de eso cuesta cerca de $1 millón construirlos, son túneles muy sofisticados, y el grupo Hamas está probado con una cantidad muy considerable de evidencia, no son ningunos santos. Ellos ponen armas en lugares donde hay instituciones religiosas, donde hay escuelas, donde hay población civil, y entonces, sin duda, hay una desproporción, y siempre ha existido cuando existen estos combates, porque cuando un grupo terrorista se mete entre la población civil, es casi imposible atacar al grupo terrorista sin que haya un triste, deplorable, horrible daño entre la población civil. Ahora, si jamás deja de tirar cohetes e Israel sigue atacando, yo condeno a Israel. Mientras tanto, yo creo que el asunto va a seguir, y por el momento yo no le veo un final feliz. Bueno, pues muchas gracias, don Pedro. Un abrazo a todos. Viva